Saludos cordiales, apreciados doctores cursantes de los estudios postdoctorales en pedagogía. Le doy la gloria a Dios por este momento, por poder compartir con ustedes. Agradezco profundamente al doctor Carlos Viltres del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología, Pedagogía, quien ha confiado en mi persona para dictarles el seminario número 8, titulado Pedagogía y Transcomplejidad. Su servidora Milagroselena Rodríguez, soy docente e investigadora titular de la Universidad de Oriente en Cumaná, frente al Mar Caribe, Venezuela. Primeros lugares como investigadora según el ADE científico desde 2022 hasta ahora, para la gloria de Dios. He titulado la conferencia inicial que presenta el seminario Serendipiando con las pedagogías decoloniales complejas. La palabra serendipiar indica un hecho afortunado que parece ser al azar, que ocurre cuando un investigador está tratando de crear una teoría, de investigar, y se consigue con algunos hechos o situaciones que le dan luces para su creación, para lo que se encuentra en ese momento haciendo. En tal sentido, el proyecto decolonial complejo hace escena en las pedagogías para formar un constructo que yo diría que más bien es un constructo de vida en todo lo que vengo haciendo hasta ahora. De manera que lo que le presentaré acá también lo pueden conseguir en las diversas publicaciones que al final en las referencias voy a estar citando, y que agradezco mucho su presencia, su tiempo y su interés. Vamos a pasearnos en la disertación por entramados que van desde la realidad compleja y paradigmática en crisis en la educación, con ello en la pedagogía, por epistemes coloniales y reduccionistas, algunas realidades que han sido negadas, y desde luego vamos a definir el prefijo trans, que significa más allá, desde nuestro Enrique Dussel, que marca la diferencia con mis investigaciones en el proyecto decolonial planetario complejo. También vamos a asistir a la diversidad transepistémica en rizomas como un emerger en la decolonialidad planetaria. Vamos a ir a la salvaguarda del ser humano investigador en la decolonialidad planetaria. Algunas pedagogías decoloniales complejas con creatividad e innovación para ir desdibujando las fronteras, tal cual pues nos pide este seminario, y algunos transepistemes de las teorías decoloniales en la educación decolonial planetaria compleja. Vamos a ver, por qué no, toda transdisciplinariedad que se ha pretendido, que se ha ejecutado es decolonial. Y al final, alguna línea de la línea de investigación Paulo Freire, el andariego de la utopía en las transmetodologías. Y luego, desde luego, por supuesto, algunas tramas o propuestas de temas para ustedes, respetados doctores, a desarrollar prontamente. En cuanto a la realidad colonial y paradigmáticas en crisis en la educación,
vamos a dar unas pinceladas al respecto. Tenemos una crisis determinista, colonial y disciplinar en la enseñanza en general, y es porque se han mostrado las disciplinas como objeto de poder, separadas en un pensamiento abismal, como proyecto de la colonialidad, que es el mismo proyecto de la modernidad y posmodernidad. Según Enrique Dussel, la posmodernidad es el cono de la modernidad. Y la modernidad como proyecto colonial inicia de este lado, después de 1492, con la invasión a nuestro continente, y se propaga con la colonialidad de las mentes, el hacer, pensar y soñar, en una metodología irracional que separa a la objetividad de la subjetividad y va creando topois, es decir, pensamientos abismales sin concordar, como lo hacía, por ejemplo, Heráclito de Éfeso en las concordancias, en la filosofía antigua. Hay un atentado a la condición humana, se enseña exclusivamente desde la idea de que el ser humano aprende en la razón, alojada solo en la mente, y se olvida de las máximas de la filosofía antigua, que nos dicen claramente que el ser humano también aprende con el alma y con el espíritu. Es decir, todo el bagaje de separaciones que hace la ciencia moderna cuando se separa de la filosofía y esta de la teología, se arrastra a la educación en general. Y es que tenemos que tener presente también que la manera en que se ha venido investigando en la educación, y con ello la didáctica, la filosofía de la educación, y todo lo que allí ocurre como la pedagogía, arrastra una metodología que siempre es colonizadora. Son palabras de Ortiz, Arias y Pedroso, que nos hablan entonces de que la manera de investigar en la educación es legalizando todas las taras que vienen haciendo que ésta sea profundamente reduccionista y colonial. Voy manejando el discurso en un proyecto de colonial planetario complejo, pensando que la decolonialidad planetaria es apodíctica de la complejidad. ¿Y qué significa? Significa que un pensador colonial que no sea inclusivo, que no pueda entramar, que no reconozca los saberes soterrados y olvidados, que no pueda reconocer toda la trama de la vida que ha sido excluida, jamás podrá ser un pensador complejo. Entonces, para pensar complejo, para entramar complejamente, para investigar bajo el transparadigma complejo, debemos de tener mentes decoloniales. Y tal cual el planeta es uno solo, no basta pensar en la decolonialidad solo en el sur, sino en el sur global y en todo el planeta, que hay algunas manifestaciones, en muchos casos, de opresión. Y es que, según Quijano, los conocimientos de la colonialidad representan un modo de conocimiento que fue racional, fue impuesto y admitido en el conjunto del mundo capitalista, con la única racionalidad válida. En esto, entonces, el sujeto investigador es así un objeto o un sujeto encubierto en su propia indagación, pero también lo es el ser humano apartado de sus saberes, de su cotidianidad, de su sentipensar, de los saberes soterrados, es apartado en su propia educación. Y en esta parte, entonces, el que se educa como tal, se educa bajo el depósito de aún una educación bancaria, donde él queda excluido de su propia educación, tal cual pasa con el mismo investigador. Nótese que estamos queriendo hacer ver, y me doy
por satisfecha que pueda esto comprenderse cabalmente, y no lo entendí así hasta mis segundos estudios doctorales, esta vez en patrimonio cultural y en especial en la creación de transmetodologías decoloniales planetarias complejas, y con ello 3 transmétodos. Ya tenemos 6 en publicación, específicamente en el proyecto decolonial planetario complejo. Estoy haciendo ver que la manera de educar, la manera de pensar en estas políticas educativas lleva a insuficiencias y categorías y maneras de pensar que irrespetan la condición humana. Y en este irrespeto a la condición humana, primero se irrespeta cómo aprende el ser y qué es el ser humano, y su pentarrelacionalidad, es decir, que el ser humano es naturaleza, es cuerpo, es mente, es alma, es espíritu, es Dios. Se niega el diálogo dialógico dialéctico y el reconocimiento de su diversidad. Tal cual el dibujo, se hacen depósitos de conocimientos donde emerge allí un individuo alineado a las políticas de la colonialidad global hoy. Por eso es necesario emerger con un transparadigma de colonial planetario complejo, donde el ser humano, en primer lugar, parta a una educación como liberación, a una educación que considere una nueva recivilización, porque Egal Moral lo dice claramente, que tenemos esperanza para el futuro, porque estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano. Y en ese sentido, entonces vamos a ir pensando todas estas generalidades, siempre pensando inclusivamente, decolonialmente y complejamente, para ir comprendiéndonos y poder mostrar a ustedes los resultados de muchas de mis líneas de investigaciones, comprendiendo que cada vez que hable de transcomplejidad yo estaré hablando de una fusión decolonial de la complejidad y la transdisciplinariedad, y estaré considerando con Enrique Dussel que la posmodernidad es el cono de la modernidad, que es al fin y al cabo colonial. Por lo tanto, mis estudios van fuera a esa exterioridad abandonada y execrada de la modernidad, posmodernidad y colonialidad. En estos epistemes coloniales y reduccionistas y estas realidades que han sido negadas, tenemos, por ejemplo, una ceguera, un abandono de la complejidad. Se crean investigaciones que comienzan con este síndrome de introducción y terminan en conclusiones tal cual verdades acabadas e impuestas, y nos olvidamos que navegamos solamente en archipiélagos de certeza, en un gran mar de incertidumbre que es el conocer. Hay una normalización disciplinaria y reduccionista que son ejercicios de la colonialidad en la educación. Un biopoder, la manipulación del cuerpo, la voluntad, una educación para las competencias. El ser humano mata por las competencias. Aquí tenemos muchos resultados del postcolonial Foucault, que dice que él prefiere más bien que le llamen aquel que construye nuevas nociologías. Por supuesto, estos epistemes coloniales están cargados no de una política al servicio del ser humano y el respeto de su condición humana, sino de politiquerías antihumanas al servicio del sistema dominante. Hoy, con nuevas maneras y nuevos instrumentos de dominación, y entre ellos se encuentran todo lo referido a redes e internet. En esta crisis de la pedagogía tradicional, modernista, colonial, hay una carencia de la conjunción cualitativo-cuantitativo sociocrítico. Se investiga de manera separada, se desarticula el ser humano de la vida, de la tierra, de la naturaleza. Hay una crisis de la civilización, y esa realidad
que es como cosmoteándrica, el ser humano unido con Dios en una creación maravillosa, fuera de las religiones opresivas. Cada vez que le hable de Dios y que hable de nuestro Creador, estaré hablando fuera de las religiones que han promovido la colonialidad de la vida y la opresión aún hoy. Estoy hablando de una responsabilidad ética de quiénes somos y el regreso a las preguntas de la filosofía antigua: quiénes somos, hacia dónde vamos y cuál es nuestra responsabilidad en la tierra. En ello tenemos realidades negadas, epistemes disciplinares con ejercicios de poder, desconocedores y negadores de la complejidad de la vida. Se trata de legalizar que estos epistemes modernistas de la disciplina transitan en una educación de un statu quo de la colonialidad global y que ocultan la gran crisis ética del ser humano, profundamente antiecosóficos y en contra de las civilizaciones. Por un lado tenemos la separación de los conocimientos, los saberes legos soterrados, olvidados, saberes indígenas, se perpetúan en las epistemologías, pero aun cuando se develen, se siguen considerando inferiores. Y lo tenemos con los conocimientos de nuestros aborígenes, de las matemáticas mayas, de los egipcios. Son matemáticas y son conocimientos que se han develado, pero se sigue considerando los conocimientos impuestos por Occidente como superiores, lo que ha legalizado la ciencia moderna. Esta ineptitud en el conocer, cuando el método que parece ser el rey de las ciencias separa al ser humano de la vida, lo separa de su diversidad, de su identidad latinoamericana, y entonces lo desliga de su cultura, de su sentipensar, de sus costumbres, y todo lo que ante los ojos del método modernista lo hace infalible. Todo lo que no se puede regularizar se obvia en la educación y nos olvidamos que allí no estamos tratando con un objeto, estamos tratando con sujetos pensantes, con profundas ilusiones y fe que esperan en ese educador la liberación de las carencias de sus vidas. En tal sentido es importantísima para todos los entramados de salida que voy a presentar en lo adelante, ¿cuál es la significancia de ese prefijo trans, que significa más allá, en una herencia de Enrique Dussel de la transmodernidad? ¿Y por qué? Porque estaremos hablando de transmetodología, transepistemes, estaremos hablando de transmétodo, estaremos hablando de transpedagogía, estaremos hablando de transdidáctica, y en todos ellos hay una definición precisa y auténtica de la decolonialidad planetaria. Y es que ese prefijo trans nos incita, con la teoría de la complejidad, con las concepciones complejas, nos incita a un pensar complejo, profundamente inspeccionador de nuestras carencias. Esa reforma del pensamiento tan anhelada en Edgar Morin, y al mismo tiempo ese pensar profundo, el cual Paulo Freire siempre ha dicho que es peligroso, porque los ejercicios de la colonialidad global no les conviene un ejercicio de un ser humano pensante que pueda alertar a esas nuevas taras e instrumentos de la colonialidad y del globalismo hoy. En tal sentido, ese prefijo trans indica el punto de arranque desde la exterioridad de la modernidad, desde lo que la modernidad excluyó, negó, ignoró como insignificante, sin sentido, bárbaro, no cultural, alteridad opaca por desconocida, evaluada como salvaje, incivilizada, subdesarrollada, inferior, mero despotismo oriental, modo de producción asiático, diversos nombres puestos a lo no humano, a lo irrecuperable, a lo sin historia, a lo que se extinguirá ante el avance arrollador de la civilización occidental que se globaliza. Por ejemplo, si nosotros hablamos de transparadigma, entonces este transparadigma, que es la complejidad, irá a salvaguardar lo que los paradigmas
todos reduccionistas y que paralizan y separan la naturaleza de la vida, lo que ellos ignoraron. ¿Y qué ignoraron los paradigmas? Bueno, la complejidad de la vida, ignoraron las civilizaciones y los aportes de las civilizaciones encubiertas, las llamaron subdesarrollados, no convenientes, y en ellos siguieron el juego del opresor. Entonces, investigar para formar unas pedagogías que rescaten lo olvidado de las pedagogías coloniales, no podemos hacerlo bajo los paradigmas que produjeron y colaboraron con el problema del reduccionismo de las pedagogías. Y en ese sentido, cada vez que coloquemos el prefijo tras en algunas concepciones, vamos a ir a regresarnos a esta concepción maravillosa de la transmodernidad con el prefijo trans. Porque no es simplemente ir aún más allá de lo que esto significa, sino que con qué más allá te vas a quedar, a qué más allá vas a ir, y en tanto si ese más allá va a significar la salvaguarda de lo encubierto de la colonialidad. En la diversidad transepistémica en rizomas, como un emerger de la decolonialidad planetaria, tenemos entonces que vamos consiguiendo provocar, suscitar y pensarse en la liberación de historias y narraciones que se vayan, que sean sapienzas y modos de vida. Se trata de una diversidad en la forma de conocer que se nutre de ese axioma epistemológico que es la complejidad, el axioma que es tercer pilar de la transdisciplinariedad decolonial. Entonces nosotros hemos estado investigando, formando rizomas. ¿Y cómo es eso de los rizomas? Nosotros conocemos el rizoma de la biología, raíces que son multiformes, que se rupturan para dar vida y que no tienen un centro como tal. Esas raíces que se van rupturando tienen un sentido especialísimo en el discurso que construimos, porque allí le dan apertura a categorías que van apareciendo en el discurso, y por eso en esas rupturas nosotros podemos ir investigando con otras perspectivas, con la multiplicidad. Es importantísimo que una de las propiedades de los rizomas es la ruptura significante. ¿Qué significa eso? Bueno, en particular yo quisiera investigar que mi mente deconstruya y borre el significado colonial de las categorías en las cuales yo investigaba anteriormente ante los estudios de colonialidad, para yo poder visionar a aperturas y a otros sentires profundamente ecosóficos, es decir, profundamente sabios, buscando el arte de habitar en el planeta, para concordar lo separado de la vida. Por lo tanto, cuando ustedes leen cualquiera de mis obras, se van a dar cuenta que ese no es un discurso lineal. Y muchos de los árbitros que siempre preguntan porque esas conclusiones parece que estuviéramos introduciendo nuevamente la temática, porque parece que el discurso va y viene y se teje y sigue tejiendo, porque es justamente un discurso rizomático que es un fractal y que al fin y al cabo es complejo. Claro, los rizomas de la filosofía postcolonial, desde luego que nacen, la filosofía rizomática nace en la postcolonialidad, que es la liberación en ellos mismos, en el mismo Occidente, pero nosotros lo concebimos en la decolonialidad planetaria, y allí entonces todas estas categorías morinianas que ustedes conocen, entonces tienen una apertura maravillosa, porque hay una inclusión de ese sentipensar, que es esa serendipia que aparece, que pudiéramos pensar que es algo fortuito, pero no, es que nos está recordando que en la complejidad de la vida tenemos entramados que fuimos olvidando en la construcción. Y entonces ahora nosotros hablamos, por ejemplo, de la matemática, de los grupos desprotegidos,
todavía desprotegidos, aun cuando develado la matemática maya, por ejemplo, pero la colocamos en igual grado de importancia con las matemáticas de Occidente. Y allí legalizamos el hecho de lo que ya sabíamos, que las matemáticas es patrimonio de la humanidad. Y así podemos ir viendo entonces, pudiéramos nosotros bajo esta diversidad transepistemica, es decir, ir a lo encubierto de los conocimientos, de la epistemología, de los epistemes, a rescatar todo lo encubierto, pudiéramos nosotros pensar que pudiéramos reconstruir, he dicho reconstruir y no dar un barrido, a todos los conocimientos que venimos haciendo. Y ya una vez nuestro luciérnaga de la humanidad, Edgar Morin, lo dijo claramente, que nosotros podemos reconstruir todos los conocimientos bajo la teoría de la complejidad. Y no se olviden que la teoría de la complejidad se forma con una amalgama de la física sistémica, de las matemáticas fractálicas, del caos y todo ello, y se esperó mucho tiempo en ese converger transdisciplinar para poder formar todos los principios de la teoría de la complejidad. Pero que si no tenemos mente de colonial, nosotros vamos a seguir pensando en una forma compleja solo con Occidente. Solo con Occidente y el norte, y vamos a seguir olvidando a ese sur global. ¿Quién es el sur global? Al estilo de Boaventura de Sousa. Todo lo soterrado del planeta. En tal sentido, hemos evidenciado, por ejemplo, bajo esas pedagogías coloniales que van soterrando la verdadera esencia de lo que significa la pedagogía, la educación, hemos conseguido, por ejemplo, y hemos develado la evaluación por competencia como un cuenco de mendigo colonizador profundamente vacío. Y hablo de un cuenco de mendigo como un envase que tiene alguien que recoge algunas limosnas en algún sitio y que siempre está vacío porque lo poco que consigue ese mismo día lo va usando, ¿no? Y ese pobre sigue siendo pobre y sigue teniendo un envase profundamente vacío. Y es que el estudiante en la evaluación por competencia, por ejemplo, que es un tema a seguir explorando, el estudiante debe ser evaluado para mejor aprender y no aprender para ser evaluado. En unas competencias, en un concepto económico que se ha convertido en el principal modelo pedagógico. Son palabras del Rey, Moreno y Soto. Una gestión educativa heredada de la modernidad, posmodernidad y colonialidad. Entonces allí se consigue un pensamiento abismal entre los saberes científicos, los conocimientos científicos y los soterrados. Se sigue irrespetando esa manera, se irrespeta la tetra ecosofía, condición humana y religaje. Una de las categorías más excepcionales de una de mis líneas de investigación nace en 2019 en la revista Orinoco de Venezuela, que se llama El desligaje y religaje como una práctica emergente y obligatoria de la transmodernidad. ¿Por qué? Porque hay que seguir supervisando las nuevas taras, nuevas maneras de colonizar, lo que se va quedando por allí de manera aparentemente decolonial, que puede enturbiar la educación que se va haciendo, que parece en algunos casos ser decolonial, pero realmente es una utopía que se va en un andar y es una tarea diaria. Y a cambio de eso hemos propuesto una evaluación compleja como parte de una educación decolonial compleja, donde transdisciplinaridad y transversalidad no se separen, se vayan formando esos círculos polirrelacionales. Estoy hablando de categorías auténticamente meridianas, con un sistema circular, la causalidad compleja, antropoética, religaje, un diálogo universidad, comunidad en general, comunidad educativa. Estamos hablando de elementos que bien pueden seguirse estudiando y que en la obra van a conseguir algunos resultados, pero que siempre serán archipiélagos de certezas en un mar de incertidumbre. Porque siempre vamos a conseguir la manera de seguir entramando y tejiendo todo lo que vamos haciendo.
en estas propiedades de esas interacciones en la evaluación compleja, entonces la evaluación es un proceso que por supuesto el ser humano debe aprender algunas competencias y debe saber manejarse en el campo de trabajo, pero que no es suficiente para ello. Todo eso lo podemos seguir estudiando y vayan ustedes pensando, porque una de las tareas primerísimas va a ser la construcción en estas 3 semanas que tenemos para el seminario de un artículo de investigación. Y es una tarea obligatoria, en tanto estoy segurísimo que ustedes como doctores, con una sabiduría altamente desarrollada y con una intencionalidad de formación, conociendo que la formación es de vida y que es de un día a día, creo que lo van a poder hacer sin ningún problema. En la salvaguarda del ser humano investigador, en la decolonialidad planetaria, es importante pensar que ahora ese respeto a la condición humana, ese sentipensar que salvaguarda a los seres humanos en las indagaciones, van a irse pensando en diálogos no solo dialógicos, sino también muy profundos, dialécticos, en una ecosofía, diatopía, en ese accionar, intentando formar a ese ciudadano planetario, considerándolo en toda su complejidad, esa penta a la cual yo le hablaba, que es naturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu y Dios, bajo la cual nosotros entonces propendemos pedagogías que trasciendan las paredes de la escuela, de las instituciones educativas, y que vayan a esa deconstrucción que realicé en una de mis obras, del aula mente social, ahora a una aula mente social espíritu. Es decir, un ser humano que aprende en un espacio no físico, que trasciende la escuela, que aprende en todo lugar y tiempo, con toda esa pentacomplejidad de lo que es el ser, y que aprende con su sentipensar, en diálogos profundos con el otro. Entonces, en esa aula mente social espíritu, con la educación decolonial compleja, vamos pensando en religajes de alto nivel, que también son profundamente freirianos, como la educación en la ciudad, una educación que va pensando que el ser humano aprende de sus comunidades con procesos de alto nivel metacognitivo, donde subjetividad, objetividad no se separan, un diálogo con las comunidades, los actores, la cotidianidad, en una profunda eticidad compleja, donde antropoética, socioética y la autoética vaya cobrando preeminencia en esa transdisciplinariedad decolonial de los conocimientos que rompa los pensamientos abismales de las disciplinas. Entonces, hemos hecho algunas publicaciones de las pedagogías decoloniales complejas, creatividad e innovación, y hemos allí ido dibujando fronteras, rompiendo fronteras, desligándonos y religándonos en un ejercicio permanente que parece que emana de algo muy hermoso y muy espiritual, que así es, y que verdaderamente pues honramos a Dios en todo lo que hacemos con mucha humildad, sabiendo que dependemos absolutamente de Él para todo. Estas pedagogías decoloniales complejas con creatividad e innovación pueden allí conseguir una de mis obras, donde el desligar y religar va a ir profundamente a una complejidad con una interculturalidad, develando subversivamente en una inclusión que en el proyecto posmoderno no es posible, porque el proyecto posmoderno es el cono de la modernidad y está cargado de colonialidad. Debo aclarar que cuando yo hablo del proyecto moderno, posmoderno, transmoderno, yo no hablo de espacios de tiempo. Aquí mismo en este discurso puede estar Milagros Elena Rodríguez, transmodernista, y algunos de ustedes modernistas, otros posmodernistas, de manera que los proyectos son intencionalidades y que actualmente las organizaciones mundiales son las que están llevando la colonialidad global y en general el globalismo, y son los que ejercen entonces opresiones con estas maneras de llevar al ser humano
Entonces, en este sentido, les invito a leer muchas de mis obras por allí, donde hago esa diferenciación y esa posible confusión de entender los proyectos modernistas, posmodernistas, coloniales, como proyectos de tiempo, y hay quienes dicen que ya estamos pasando la modernidad porque llegó la posmodernidad y que pronto vendrá la transmodernidad. No, todas son intencionalidades en la ciencia, en la educación, en la manera de hacer. En estos tres epistemes de las teorías decoloniales, en la educación decolonial planetaria compleja, que es auténticamente moriniana, pero que ante todo es decolonial, tenemos una lluvia de categorías e intencionalidades desarrolladas que pasan por una educación liberadora, la recivilización, las categorías morinianas, tierra, patria, inclusión, diatopías, rizomas, transmétodos. En particular, no voy a tratar hoy lo referido a los transmétodos decoloniales planetarios complejos. En tal sentido, por el significado del prefijo trans, ellos van a lo encubierto de los métodos a salvaguardar lo que los métodos excluyeron, como por ejemplo la complejidad, al sujeto investigador, a rescatar las concordancias, y con ello entonces vamos formando teorías educativas decoloniales que todas han sido desde las transmetodologías decoloniales planetarias complejas. Y que bien ustedes pudieran comenzar con uno de estos transmétodos, bien sea la deconstrucción rizomática, la hermenéutica comprensiva, que es una fusión de la hermenéutica ecosófica y diatópica, resultado de mi segunda tesis doctoral en 2017, y que tiene publicación en artículos y publicación en libros en la Instituto Anglo-Español el año pasado, y que es un hermoso libro que pongo a su disposición. En estos tres epistemes de las teorías decoloniales en la educación decolonial planetaria compleja, vamos consiguiendo una decolonialidad como piso, donde todo ser humano es educable, respetando sus cosmovisiones, esa ley planetaria de esa ética decolonial que la llamaba Paulo Freire, esa ética del ser humano, una eticidad compleja, antropoética, responsabilidad social, una diatopía, ecosofía, como el arte de habitar en el planeta, que debe ser el eje de educar, la salvaguarda de la tierra, en una educación hacia la mira como axioma planetario de sus teorías, la salvación de la tierra y con todo lo que estamos allí. En tal sentido, quiero hacer énfasis en que no todas las maneras de transdisciplinariedad son decoloniales. Para ello acudo a Nelson Maldonado cuando dice que la descolonización epistémica envuelve varias formas de transdisciplinariedad, pero no todas las formas de transdisciplinariedad son decoloniales, porque muchas de ellas se han quedado en la posmodernidad como cono de la modernidad, al fin y al cabo coloniales, y entonces hacen una manera de transdisciplinar, pero solo con los conocimientos legalizados en Occidente y posiblemente el norte, pero siguen dejando al sur. Y entonces, ¿de qué decolonialidad estamos hablando? Entonces tenemos que asumir con Nelson Maldonado que no toda transdisciplinaridad es decolonial. Recordando entonces estos niveles de realidad decoloniales en las disciplinas y la complejidad como tercer pilar de la transdisciplinariedad. Y en la línea de investigación, Paulo Freire, las utopías en las transmetodologías, quiero rescatar, últimamente ya he estado en una conferencia y una ponencia para Brasil, todas están allí registradas en mi página de YouTube, sobre la vigencia de Paulo Freire como un decolonial planetario adelantado en su tiempo, una cátedra de liberación en tiempos de solayación. El estar siendo con el otro es un tema por explorar en el sur.
es de delicado cuidado rescatar de nuestra identidad, llenarnos de lo que somos como seres históricos. Esa es una tarea inacabada. Explorar en los países soslayados cómo es ese adoctrinamiento curricular pese a las reformas que se han venido realizando y que se usa el legado de Paulo Freire como una visita al cementerio para asegurarse que está bien muerto un sábado. Pero que lo que es el legado de Paulo Freire, que significa educación como liberación, sigue escaseando. Esa eticidad es la reina de la responsabilidad social. Es una decolonialidad planetaria que implica liberación y religaje. En tal sentido, el legado de Paulo Freire está más vivo que nunca y les propongo abordar la opresión y la injusticia social, cuestionando la visión eurocéntrica del conocimiento impuesto, aún con nuevos instrumentos de dominación. Concientizarnos de la importancia de integrar diversas perspectivas culturales y complejizarnos en la tierra como patria. En ese sentido, en esa concordancia de la ecosofía y diatopía en la cual comprendo el legado de Paulo Freire, aparecen concordancias como filosofía con ciencias, teología con ciencia, global local, abstracción con concreción, que no se separa, pero que Paulo Freire dice que en los primeros niveles, por supuesto, debemos de comenzar con la concreción en los procesos dialógicos y en la cotidianidad del educando. Saberes, ecosofía, diatopía, ecosofía, concientización, concienciación, que muchas veces lo han estudiado por separado con la obra de Paulo Freire, pero realmente Paulo Freire no separa estas diatopías. Y en ello conseguimos esencias en Paulo Freire que aún están por explorar en las investigaciones. Y bueno, les recomiendo algunas de las obras. Esta obra fue publicada en coordinación con Iber Fortunato, la editorial Hipótesis. Y es que al estilo freiriano debemos de provocar el parto, sabiendo que la liberación es un parto doloroso. En los saberes conocimiento no basta la popularización de los conocimientos, pues habrá que cargarlos de cientificidad, decolonizando la categoría y la significancia de lo que es la cientificidad. Y esta de saberes ancestrales de la cultura y manifestaciones no contaminadas de colonialidad, o por lo menos formadas para evidenciar sus rezagos sin el desprecio por el colonizador, pues el respeto es esencia humana no negociable y eso indica el respeto de la diversidad de la creación. En tal sentido, apreciados doctores, les dejo algunas temáticas de investigación para que vayan ustedes pensando con tres condiciones: que tengan pedagogía, que tengan decolonialidad y que tengan complejidad, para cumplir entonces con lo que emana el seminario 8 y lo que he propuesto allí en el plan analítico del seminario. Por ejemplo, pensar en la educación decolonial planetaria compleja como vía del porvenir del ser. La indignación del sujeto del sur, tramas para comprendernos. Liberación en la alfabetización política de nuestros ciudadanos latinoamericanos. Necesidades urgentes, son grandes temáticas. La educación en el sur, desafíos, liberaciones y subversiones necesarias. Una voz que hay que rescatar por nuestras regiones aún oprimidas. Maestro, estoy aquí. Filosofía de la compasión y el amor en Paulo Freire. La filosofía de la praxis auténticamente conciliadora con los desprotegidos, recordando su creación grandiosa y el emerger del que deben esforzarse en la superación. Miradas complejas ante un mundo éticamente neutral y profundamente oprimido. Bucles recursivos, pensamientos fractálicos en la trama de vida compleja, en las transpedagogías, es decir, ir allá a lo que dejaron encubierto las pedagogías coloniales y a ese rescate mediante bucles recursivos. Otro, la complejidad de la vida educativa, mito o vanidad. Ser más, ante el tejido de vida, pensar en nosotros en la educación decolonial planetaria compleja.
saberes, conocimientos, preocupación ante el necesario escenario educativo decolonial o pensamiento complejo. De dialogicidad de la vida y de la pedagogía colonial. ¿Qué camino de pedagogía decolonial? ¿Qué caminos esperar? El principio ecologizado de las pedagogías decoloniales y complejas, pensar la vida en sus múltiples facetas. Bien, las referencias son muchas. Tengo una serie de obras de mi autoría para recomendar su lectura, para ayudar a ese artículo que debe tener pedagogía, decolonialidad y complejidad. Dichas lecturas en nuestro grupo, estaré allí rápidamente hoy mismo dejando estas lecturas para la discusión. Y básicamente, ¿cuál va a ser nuestra evaluación? La entrega el día 30 de este mes, solamente tenemos 3 semanas para desarrollar el seminario, la entrega de un artículo donde ya está contactado el editor que va a proceder a la evaluación rápida de los artículos en el nombre de Dios, de sus 6 artículos, uno para cada uno de ustedes. Esa va a ser la evaluación principal, y la otra evaluación, que también la van a entregar el día 30, o puede ser antes, la van a tomar usted como una actividad libre de las que está dispuesta en el plan analítico del seminario, tal como los estudios postdoctorales de CESPE dictamina. Para despedirme, les voy a hablar de la parábola de la odre, bajo la cual se crean los transmétodos, que dice: nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echará vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten las odres, y entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, así tanto el vino como los odres se conservan. Entonces es necesario un vacío de esa colonialidad y de esa opresión a los cuales hemos sido cómplices en nuestras praxis, para entonces, comenzando con esa odre nueva, empezar a crear conocimientos verdaderamente decoloniales y complejos que vayan a la salvaguarda de la naturaleza de la vida. Muchas gracias, les bendigo y estoy atenta a todas sus intervenciones y a los acuerdos que debemos de llegar para este maravilloso seminario, como tema Desdibujando la frontera en la pedagogía y complejidad del estudio postdoctoral Pedagogía, que magníficamente dirige CESPE, el Centro Latinoamericano de Estudio de Epistemología, Pedagogía. Gracias a todos. Estoy acá para que hablemos.